Ha dicho Macron que anuncia una misión militar franco-británica en Ucrania para valorar el envío de una fuerza de seguridad. En medio de las negociaciones por la paz, ¿y Macron ahora sale con esto? ¿Qué intención tiene Macron? Yo creo, querido Jesús, de que usted debe ser una de las personas con un archivo privilegiado hoy día en la prensa europea. ¿Usted recuerda al Macron que acudió presuroso al Kremlin para ofrecerle a Putin la posibilidad de un pedazo del territorio ucraniano y dijo que no había que dejar mal a Putin? ¿Usted recuerda aquella foto de la larga de la mesa gigante con Putin en un extremo y Emmanuel Macron en el otro? ¿Y recuerda las declaraciones de Vladimir Putin al final de esa reunión, a donde básicamente se mofó del mandatario francés? Yo creo realmente de que se tiene que hacer una evaluación coherente. No se puede ignorar el aspecto geopolítico, no se puede ignorar el tema de la cuestión de la política de Rusia y sus objetivos geopolíticos y geoestratégicos. Pero Europa tiene que repensar muchas cosas. Es curioso ver al lado de Macron, que es el mismo Macron al que estoy haciendo referencia y memoria, al señor Scholz. ¿No fue el señor Scholz, apreciado Jesús, el que ofreció 10,000 cascos como todo aporte a la defensa ucraniana? ¿No fue su ministra de Defensa la que dijo que equipar militarmente a Ucrania era una irresponsabilidad? ¿No fue la Europa de izquierda de la mano de Angela Merkel la que dijo que Europa primero y por lo tanto había que separar energéticamente al continente de los Estados Unidos y se promovió lo que fuera Nord Stream 1 y 2? O sea, hay que tener un poco más de memoria. Independientemente de las necesidades del momento, que las podemos debatir en un marco serio, no podemos caer hoy día en situaciones de naturaleza política sin pedirle al liderazgo europeo un poco más de responsabilidad. Creo que de nuevo hay dos Europas. Hay una Europa de espaldas a la realidad y hay una Europa que está reflejada en Polonia y en el Báltico, que dice, vamos, lo que tenemos que hacer es organizarnos mejor, colocar situaciones en un parámetro diferente, acudir a estructuras de libre mercado, respetar las reglas de la democracia, equiparnos mejor, reactivar la industria, empezar a cuidar nuestras fronteras, porque quiero recordarle un último factor. ¿No fueron los mismos países del Báltico y Polonia en algún momento amenazados por Macron con desafiliarlos de la eurozona porque se negaban a aceptar migrantes que en realidad habían sido transportados por servicios de inteligencia extranjeros hasta sus fronteras? Vale la pena, y en eso vuelvo a reiterar y encomiar, el tener archivos como los suyos para saber a dónde está cada quien que ahora se quiere presentar como un campeón de la libertad o de la defensa europea.